No dejamos las carreteras mientras el gobierno francés asegura que están trabajando para diseñar un paquete de medidas en favor de los agricultores galos. Esta hora, a las 2 de la tarde, es la que han marcado los manifestantes para bloquear las entradas a París y el principal mercado de abastos del país. Una situación que afecta y mucho desde hace una semana a los camioneros aragoneses y españoles. Las asociaciones de transportistas ya están aconsejando que no muevan las mercancías hasta que la situación no cambie. Ana Cabero. Indefensión, miedo y caos. Son las sensaciones de los camioneros aragoneses que han atravesado en la última semana las carreteras francesas. Las de gran capacidad, autopistas y autovías, están cortadas en muchos puntos. Las más locales, insiste José Antonio Moliner, de Tradime, no tienen capacidad para absorber el tráfico de vehículos pesados. En una departamental, pues con 40 toneladas de las Francias, con las características que tiene, la verdad que jugarse la vida y el camión. Entonces, de hecho, se ha pegado fuego ya más de un camión también. O sea, está totalmente en un estado, como he dicho antes, de anarquía y nadie da ninguna solución, con lo cual pues lo más recomendable desde luego es no ir. El gobierno francés dice que está buscando soluciones para sus agricultores y culpa a españoles e italianos de competencia desleal. Los acusa de usar en sus cultivos fitosanitarios que ellos no pueden usar. Desde la Unión de Pequeños Agricultores de Aragón, su secretario general, José Manuel Roche, asegura que las normas europeas obligan a todos los países miembros por igual. El problema, apunta, está en otros sitios. Como puede ser con Sudáfrica, como puede ser con Marruecos, que realmente pues sí que nos están metiendo productos frescos que no cumplen con las normativas en materia de producción que nos obligan a los agricultores europeos. Pero a día de hoy puedo decir claramente que los mismos criterios para producir alimentos tenemos los españoles, tienen los franceses. En el paso fronterizo del túnel de Bielsa, hoy está siendo un día normal. Suele ser unos 50 o 70 camiones según la época del año. La semana pasada fue utilizada como vía alternativa a los pasos de Irún o La Junquera, nos cuenta el director del consorcio del túnel, Andrés Olloqui. Luego la semana pasada hemos llegado a tener puntas de 200 camiones por día, prácticamente el triple. Sin embargo, ya el fin de semana se estuvo en datos muy bajos y este lunes estamos en tráfico normal, lo cual no quita que puedan producirse otras alteraciones en los próximos días, ¿no? De momento, lo que toca es esperar a ver si hay cambios a lo largo de la jornada.